Y que recientemente acaba de ganar una suspensión en una demanda de amparo para tener acceso a CBD. Nos acompaña también el diputado o exdiputado Fernando Belaunzarán y la abogada Luisa Conesa Labastida. La excusa para la rueda de prensa es la presentación de este texto que les van a pasar ahorita, que es usando la evidencia para hablar de cannabis, que, como dije, lo publica el Centro Internacional para la Ciencia en Política de Drogas, y Danwer nos hablará en un segundo, nos dará algunas palabras sobre el contenido del texto. Para comenzar, me gustaría dar directamente palabra al senador Alejandro Encinas, que nos acompaña esta mañana. Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la presencia de los medios de comunicación que han atendido a la convocatoria de esta conferencia de prensa en un tema que tenemos que desestigmatizar en el Poder Legislativo y en nuestro país. Es el momento de dar un nuevo enfoque a la política de drogas, abandonar la criminalización de los usuarios y su estigmación y abandonar una política prohibicionista que lo único que ha logrado es empoderar a los grupos delictivos que han desarrollado un poder económico, financiero y político que ha penetrado todos los órdenes de gobierno y a todas las instituciones públicas del país. Para muestra un botón, simple y sencillamente hay que leer o conocer el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentado este domingo respecto al caso de Ayotzinapa, y vemos cómo este problema pues no solamente ha llevado a estos niveles de violencia, sino de degradación de la vida pública en el país. Y ha quedado demostrado que la política prohibicionista, lejos de resolver el problema, ha multiplicado y ha traído efectos colaterales todavía más difíciles de enfrentar. Porque la llamada guerra contra la delincuencia organizada, si bien descabezó a algunos de los principales cárteles de las drogas en el país, lo único que logró fue multiplicar el número de grupos delictivos vinculados con el tráfico de drogas, y al mismo tiempo que estos grupos se empoderaran de las bandas locales para controlar el crimen en todos sus aspectos en el ámbito de los estados y de los municipios. Y del tráfico de drogas, hoy tenemos a grupos delictivos que se dedican a la trata de personas, a la extorsión, el cobro de derecho de pisos, al robo de vehículos y a todos los delitos de alto impacto social que han generado una gran violencia en el país. Y pasamos del tráfico de la droga a la apropiación de la renta social con el cobro de derecho de pisos. Pasamos posteriormente a la apropiación de la renta pública con la extorsión que se hace de los recursos públicos a los municipios e incluso a los estados, donde la delincuencia organizada no solamente cobra comisiones sobre el presupuesto municipal, sino realiza incluso las obras públicas. Y pasamos incluso a la apropiación de la renta económica, porque hoy la delincuencia organizada se apropia lo mismo de la producción de cítricos o de aguacate en Michoacán que de la producción de acero en muchas de las zonas mineras para la exportación en China. Hay que replantear esto y no se puede tapar el sol con un dedo. Lamentablemente, el gobierno mexicano ha mostrado una enorme ambigüedad en sus declaraciones. En un principio, el presidente de la República no solamente se pronunció en contra de la propuesta de Evo Morales en cuanto a la regulación de la hoja de coca, sino lo dijo explícitamente estar en contra de cualquier despenalización de la droga. Van a encontrar una cita en el documento que hoy nos van a presentar de Peña Nieto, justamente asumiendo esta posición para mantener la política prohibicionista, y al mismo tiempo entran en contradicciones porque el embajador de México en Naciones Unidas, el embajador Montaño, ha declarado que debe regularse en la producción del cannabis.
Al mismo tiempo, el exsecretario de Prevención del Delito, Campas Cifrián, señaló que México debía entrar a una discusión a fondo del tema. Y finalmente el subsecretario Robledo, Relaciones Exteriores, en la conferencia de Viena, en Austria, no dijo ni que sí ni que no, sino todo lo contrario. Aunque ayer escuché una declaración de Enrique Peña Nieto en una entrevista radiofónica, en donde señala que es momento de entrar a discutir a fondo este tema. Y ahora que estamos en la puerta de la Asamblea de Naciones Unidas para la discusión de la política de drogas, es el momento oportuno para replantear una política que aborde desde el enfoque preventivo y de salud pública el manejo de las drogas y al mismo tiempo entrar a una reclasificación de las mismas para permitir sus usos en distintas actividades, particularmente el uso médico y para la investigación científica, que en el caso de México hay una enorme tradición y cultura de la medicina herbolaria tradicional en el uso del cannabis y de otro tipo de drogas, como también para el desarrollo de la investigación científica. También permitir incluso su producción industrial. Muchos de nosotros crecimos con la producción de hilo de cáñamo y de textiles derivados de la propia planta del cannabis, del cáñamo, justamente por eso se llama hilo de cáñamo, viene de la cannabis, y también permitir sus usos recreativos regulados por el Estado. Y hoy vamos a conocer en uno de los temas centrales, que es esta investigación respecto a la evidencia científica en el uso del cannabis con fines medicinales, y vamos a conocer una verdadera experiencia trágica, que es la experiencia que está viviendo Grace allá por la prohibición de importar medicamentos que podrían, ahorita les va a explicar su padre con mayor detenimiento, enfrentar los problemas de esta epilepsia compulsiva que lamentablemente padece y que la legislación mexicana impide un tratamiento médico que le pudiera resolver, bueno, si no resolver de manera definitiva, disminuir y mitigar significativamente los efectos de esa enfermedad. Yo creo que es el momento de entrar en serio una discusión en materia de una nueva política de drogas y que el gobierno mexicano asuma que las experiencias como las que se establecieron en el gobierno del general Lázaro Cárdenas para regular el uso de estas drogas. Yo creo que aquí muchos crecimos en esta ciudad con los camellones y las glorietas plantados de amapola, con las botellas de alcohol y marihuana que tenían nuestras abuelitas en el botiquín, todavía las tienen. Y con muchos de estos usos que en la medicina herbolaria tradicional se siguen aplicando hasta con el peyote, del cual se hacen distintos medicamentos. Entonces, Alan, les doy la bienvenida, agradecemos mucho la presencia, la promoción de este libro. El próximo jueves habrá una discusión en la Comisión de Relaciones Exteriores para Asuntos Internacionales a las 6 de la tarde, aquí en el Senado de la República, sobre este tema, dando continuidad al debate que hicimos la semana pasada, promovido por el Instituto Belisario Domínguez, y esperemos que el Senado cumpla con su responsabilidad de llevar adelante una discusión y una reflexión profunda sobre este tema en nuestro país. Muchas gracias, senador Encinas. Repetir rápidamente los nombres del panel que nos acompaña el día de hoy, simplemente para que quede nota. Mi nombre es Aram Barra, de México Unido contra la Delincuencia, y nos acompañan en el orden del panel la abogada Luisa Conesa Labastida, el exdiputado federal Fernando Belaunzarán, Raúl Elizalde, el padre de Grace, que en unos momentos nos dará unas palabras, por supuesto el senador Encinas, quien nos acaba de dar algunas palabras, y el doctor Dan Werb, que es quien escribe esta publicación, que en unos momentos les van a pasar ya en español, así como el boletín de prensa de la publicación que en unos momentos van a pasar. Sin más, le doy la palabra a Dan Werb, quien hablará en inglés, pero haremos aquí una traducción simultánea. Thank you so much, Aram. I'm going to keep my comments brief so that you don't have to hear me speak in English for too long. Muchas gracias. Voy a hacer mis comentarios breves para no tener que hablar o no me tengan que escuchar en inglés por demasiado tiempo. So I'm the director of the International Center for Science and Drug Policy, and we're an organization based in Toronto, Canada.
and our mandate is to develop evidence to support effective drug policies across the world. Soy el director de una organización basada en Toronto, Canadá, que se llama el Centro Internacional para la Ciencia y la Política de Drogas, y el objetivo de la organización es producir evidencia científica que se pueda utilizar en el debate público. And as a scientific organization, one of the major barriers that we have identified to the development of effective drug policies is the mischaracterization of scientific evidence on drugs. Uno de los obstáculos principales que hemos enfrentado desde nuestro centro, en nuestro actuar diario y en la producción de esta información es, digamos, los mitos o la desinformación que existe utilizando selectivamente cierta información científica alrededor de las drogas. And that's why we developed this report and an accompanying larger report that examines all of the scientific evidence around some of the most repeated claims about the impact of cannabis use and regulation. Esta es la razón por la cual produjimos este texto, que es un resumen ejecutivo de un texto que lo acompaña bastante más amplio, en donde se recoge la evidencia científica que existe hasta el momento sobre el uso del cannabis. And what we found is, unfortunately, that there is only weak scientific evidence supporting many of the major claims made about cannabis. Y lo que encontramos es que tenemos simplemente una correlación baja o débil sobre los argumentos principales que se utilizan el día de hoy en la retórica y en la opinión pública sobre el cannabis. And I don't mean to pick on Mexico, but the issue is particularly critical here in Mexico. And unfortunately, the president, Peña Nieto, has been quoted as saying claims that are really not supported by the scientific evidence. Recently, he was interviewed by the Washington Post, in which he claimed that cannabis is a gateway drug. No me gustaría ser ejemplo de México, pero creo que el caso de México es bastante particular por lo crítico que es. Y hace algunas semanas escuchamos al presidente Peña Nieto dando una entrevista al diario norteamericano, el Washington Post, diciendo que la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. And unfortunately, the scientific evidence just does not support that claim. There is an association between the use of cannabis and the subsequent use of harder drugs like heroin or cocaine, but nowhere in the scientific evidence has there been a causal link established. So it's not that cannabis causes heroin use, it's that there is a third factor that causes both cannabis use and heroin use. La relación no está, digamos, apoyada o soportada por la evidencia científica. Si bien sí existe una relación entre el uso del cannabis y el uso de otras drogas, esa relación no es, digamos, directamente vinculante. Más bien hay un tercer factor que es el que incide tanto en el uso del cannabis como en el uso de otras drogas más fuertes como heroína o cocaína. And this is problematic because this kind of mischaracterization of the scientific evidence transforms the public discourse and biases it towards supporting ineffective drug policies. Este es simplemente un ejemplo del tipo de mitos o argumentos de desinformación que se utilizan públicamente para conducir o mantener una política pública errada que lamentablemente no está basada en la ciencia. So that's why our organization put together this report, and I urge you to read it and examine the scientific evidence for yourself. We've done a comprehensive review of all the peer-reviewed literature on many important topics about cannabis, like, its potential gateway effects, its addictive potential, the impact of cannabis regulation, and I hope that it will be enlightening for you and for the other policymakers who are grappling with this really important issue here in Mexico. Y esta es la razón principal por la cual produjimos este reporte. Los invitamos a leerlo, a consultarlo. Hemos hecho un esfuerzo bastante amplio por recoger toda la evidencia científica y ayudar al debate público. And thank you for having me here in Mexico. Muchas gracias por escucharme. A continuación le voy a dar la palabra a la abogada Luisa Conesa Labastida. Gracias, buenos días. Yo quiero hablarles un poco de la relación entre
entre la evidencia y la posibilidad de llevar a cabo un cambio no por la vía legislativa, sino por la vía jurisdiccional. Cierto es que han habido en los últimos años entre 3 y 4 iniciativas muy serias que se han presentado en nuestro país, tanto a nivel federal como a nivel local, auspiciadas por el diputado Belauzarán, el senador Mario Delgado, el diputado Vidal y Arenas. Y también cierto es que hasta ahora no han llegado a buen puerto, que parece que se entrampa el debate precisamente basado en estigmas, basado en consideraciones no probadas, y que pues por esa vía el avance no ha tenido la velocidad que se esperaba, ¿no? Se ha planteado entonces otra posibilidad de avance, que es la vía jurisdiccional. Quiero hablarles brevemente de 3 casos, 2 que ya están a consideración del Poder Judicial de la Federación y uno que puede llegar potencialmente, a partir de los cuales los abogados han utilizado precisamente la evidencia como la cual se plantea en este estudio para cuestionar el modelo prohibicionista. El primero es el caso de Cáñamo. Ese todavía no llega al Poder Judicial de la Federación. Se los menciono brevemente, lo han estado escuchando recientemente en los medios, y es una revista que publica información sobre el uso del cannabis, sobre la experiencia internacional, artículos relacionados con salud, experiencias de consumo, en fin. Y se le ha iniciado un procedimiento por parte de la Comisión de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación, preguntándose si el contenido de la revista es contrario a la moral, a las buenas costumbres y a la educación. Esto se fundamenta en un reglamento del año 1983 que se publicó cuando no existía el Internet, claramente. Aquí la pregunta es si brindar información, precisamente como la que tenemos en este estudio, es dañina. Si, como dirían una sentencia de la Corte norteamericana, deberíamos de prohibir los libros de química porque potencialmente pueden ser utilizados para crear bombas. Debemos entonces prohibir la información porque puede tener efectos nocivos. Un grupo de abogados nos hemos juntado para auxiliar a la revista Cáñamo en esta defensa, aduciendo frente a esta comisión que censurar el contenido de la revista sería un grave atentado contra la libertad de expresión y que su contenido está protegido tanto por la Constitución como por las convenciones internacionales. Este asunto se está sustanciando ante la Secretaría y en caso de obtener una resolución desfavorable, será entonces llevado al Poder Judicial de la Federación vía un amparo. El segundo caso es el que se conoce como SMART. Es un club de autocultivo que fue iniciado por miembros de México Unido contra la Delincuencia. Pidieron a COFEPRIS una autorización para poder cultivar y consumir el cannabis que resultara de esta producción. La COFEPRIS obviamente negó esta posibilidad con base en diversos artículos de la Ley General de Salud, y entonces los miembros se fueron al amparo cuestionando la constitucionalidad de estos artículos. El amparo fue negado, la suspensión y el amparo fueron negados por un juez de distrito, y el asunto se encuentra en revisión en la Corte. El asunto lo tiene el ministro Saldívar y se espera una resolución pues, probablemente este año. En este asunto lo que se cuestiona, tanto por los propios quejosos como por diversas organizaciones que han presentado amicus curia en este respecto, me refiero a organizaciones como CUPID, a organizaciones internacionales como Release, y a personalidades mexicanas que se han involucrado en este debate como Fernando Gómez Montt, Jorge Castañeda, Juan Ramón de la Fuente, Héctor Aguilar Camín, María Elena Morera y Pedro Aspe, en la cual se cuestionan si la prohibición es un medio necesario y adecuado para lograr los fines que la Ley General de Salud pretende. Sustancialmente, lo que nos dice la Ley General de Salud es que se prohíbe el consumo del cannabis, se prohíben los fines terapéuticos y se criminaliza a los usuarios porque esto es un fin necesario para proteger la salud y la seguridad de las personas. Utilizando argumentos como los que se contienen en este estudio, el amparo,
los amicus y todos los documentos que se han presentado ante la Corte cuestionan precisamente esta afirmación. Nosotros creemos que la ley es el reflejo de una política pública que debe de estar encaminada a un fin, y que es la labor del Poder Judicial de la Federación llevar a cabo un escrutinio de este fin a la luz de la Constitución Federal, y que si la restricción a los derechos humanos no es necesaria, ni adecuada, ni razonable para lograr este fin, entonces debe ser declarada inconstitucional. En el caso específico de la salud, creemos que no, y no solo creemos, sino que está ampliamente documentado en evidencia científica, que se basa en estigmas, que todo consumo es nocivo para la salud, que criminalizar al usuario mejora su salud, que esta política mejora la seguridad de los mexicanos, pues todo lo cual es fácilmente derrotable con base en evidencia. Y el último caso es el de Grace. Yo quiero hacer solamente una breve introducción para que sea su papá el que nos pueda platicar mucho más de este asunto. Y aquí lo que se solicitó fue una autorización para poder importar el cannabinol, que es uno de los elementos que forman parte de la cannabis, pero que no tiene un componente psicoactivo, y que hay muchísima evidencia que es sumamente exitoso para tratar la epilepsia. La autorización fue negada y esto fue materia del amparo, y sobre el cual ya existe ahora una suspensión definitiva que fue recurrida por el gobierno federal. A continuación, entonces, si ahora me permite. Sí. Raúl Elizalde. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Soy Raúl Elizalde, el papá de... Buenos días, perdón. Soy el papá de Grace. Y prácticamente mi hija sufre de 400 crisis convulsivas diarias. Es refractaria a todos los medicamentos antiepilépticos que hay en el mercado. Y ya se le realizó una cirugía en la cual consta de un corte del cuerpo calloso. Todo esto ha sido sin ningún efecto, ¿no? Mi hija sigue convulsionando día a día, su condición sigue siendo día a día afectada, ¿no? Nosotros solicitamos, en vista que ya hay evidencia que este tratamiento en base a aceite de cannabidiol ha ayudado a otros niños en otras partes del mundo. Entonces, en vista a esta información que hay, nosotros solicitamos a la Secretaría de Salud que nos autorizaran un tratamiento a mi hija en base a CBD, la cual la Secretaría de Salud se niega, y nosotros, en base a esta negación del Consejo de Salud, interpusimos un amparo para que se respetara a Graciela su derecho a la salud. Creemos que esta no es una cuestión, en mi caso, no es una cuestión es una cuestión médica, y es una cuestión de humanidad, es una cuestión de derechos humanos. Mi hija tiene derecho a cualquier tratamiento que pueda que le pueda beneficiar a su condición. Creo que como gobierno no se debe de negar este acceso a los medicamentos y al tratamiento. Los doctores nos dicen y nos dan como una opción este tratamiento, y dicen que ya hay evidencia que en otras partes del mundo funciona. Entonces, yo creo que en base a esto el juez muy valiente nos da la suspensión definitiva, y pues el Consejo de Salud sigue impugnando esto, ¿no? Aunque sea para una cuestión médica y aunque sea para ayudar a mi hija, pues ellos siguen en esta lucha jurídica que esperemos y estamos seguros que los tribunales van a resolver de manera satisfactoria. Fernando, ¿quieres hacer un informe? Fernando, sí. Sí, muy breve. La verdad es que agradezco a mi amigo Alejandro Encinas la gentileza, la hospitalidad aquí. Me parece que es fundamental. Este es un debate que es crucial para el país. La verdad es que Peña Nieto no dice nada nuevo ahora con su entrevista, ya lo ha venido diciendo desde hace 3 años, que se abra el debate, dice. Todavía en el diario El País hace un año dijo que si en Estados Unidos, que es el principal consumidor, avanzaban en la regulación, México tenía que revisar la suya. Es decir, lo que dice ahora un año después es todavía más atrasado que lo que decía ya ahí, porque de que declaró eso el año pasado, ahora hay más entidades en Estados Unidos con la regulación incluso recreativa. Recuerden que hubo la votación en Alaska, en Oregón y en Washington D.C. El año pasado. Y simplemente decir, miren, decía Kant que aquí hay que ver a las personas como fines en sí mismas, a las personas como fines en sí mismas. Eso es lo que le pedimos a la Secretaría de Salud, que vean a las personas valiosas por sí,
y no pongan una idea, una ideología, una cruzada, un objetivo político por encima de la necesidad de las personas. Y si en otros países se han beneficiado con estos beneficios, miren, en el Reino Unido hasta le ponen sabor a fresa al CBD y lo exportan para los niños españoles también que se benefician con epilepsia, y aquí nos dicen no hay evidencia científica, etcétera. Decía Thomas Kuhn que un nuevo paradigma sustituye al viejo paradigma, y que si uno ve y que hay resistencias del viejo paradigma siempre que cuando llega el nuevo consenso científico, digamos, que se forma para que después pueda ser cambiado por otro nuevo consenso que se haga. Bueno, si vemos el mapa de la marihuana medicinal hace 20 años, hace 15 años, hace 10 años, hace 5 años y actualmente no podemos dejar de ver cómo es creciente, cómo hay un nuevo paradigma. La pregunta es, ¿por qué México se aferra al viejo? Si ha sido tan nefasto para este país ese viejo paradigma, ¿por qué nos aferramos a eso? Incluso negando avances cruciales o avances fundamentales para la calidad de vida de niños, y no solo de niños, sino puede ser otros cannabinoides utilizados para otras dolencias también que pudieran ayudar a mejorar la calidad de vida. ¿Por qué es esto? Yo tengo una tesis y simplemente la delineo. Me parece que hay una actitud oscurantista, y lo digo en el sentido primigenio del término. ¿Qué decían los oscurantistas? Que el conocimiento hace perder el temor a Dios, y por lo tanto era mejor que los hombres no conocieran para que mantuvieran el temor a Dios y se portaran bien, digamos. Bueno, aquí no quieren que se conozca la marihuana y sus propiedades, porque eso haría perder el temor a la marihuana, el miedo a la marihuana. La política de prevención de este gobierno y de los anteriores, y es la tradición, es el miedo, es el temor, es el prejuicio, no es la educación, no es el conocimiento, y ese es el punto. Por eso tratan de que la planta sea vista mala en sí, no se puede utilizar, bueno, no lo utilizan en sus propiedades medicinales, tampoco en sus propiedades industriales. Podría hacerse papel, pudieran hacerse telas, pudieran hacerse aceites, en todo es rechazado, tiene que ser la planta del mal. Es la diabólica. ¿Por qué hay que tenerle miedo? Ellos le dicen, con un eufemismo, dicen, es que tiene que ser alto la percepción de riesgo. Alta la percepción de riesgo, que en cristiano, como decía mi mamá, es tenerle miedo a la planta. Y yo creo que nosotros tenemos frente a eso que dar, porque eso ayudaría a elevar la calidad de vida. Y tenemos con un simple ejemplo que se usa en otros países. Está muy probado el asunto de los niños con epilepsia. Se usa en Europa, en Australia, en Canadá, en Sudamérica, en muchos otros lados, aunque aquí todavía dicen que no hay evidencia empírica. Claro, en esos lugares no confunden al ojo de enfermo con el ojo sano, no pierden los riñones donados, las madres no dan a luz en los estacionamientos de los hospitales, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, fíjense que para los enfermos terminales, aquí en México, 2/3 partes de los enfermos terminales, según el sector salud, no tienen acceso a paliativos efectivos contra el dolor, contra opiáceos. No hay morfina. Somos el segundo productor de amapola en el mundo y no podemos tener morfina en nuestros hospitales. Así de absurdo, ¿no? Y hay una terapia que se usa en el mundo que juntan la morfina con la marihuana de tal manera que disminuyen la dosis de la morfina, disminuyen sustancialmente la dosis de la morfina, de tal manera que no solo están sin dolor, sino que están conscientes los pacientes. Conscientes y sin dolor. Y díganme, para alguien que es enfermo terminal, que puede tener 2, 3, 4 meses de vida, pasar esos tiempos consciente y sin dolor con su familia, no es aumentarles el nivel de vida. Pero aquí están defendiendo un dogma, porque creen que tiene que ser la planta del mal, y así es como hacen la prevención, que por cierto es un fracaso la prevención en México, precisamente porque no tienen más apuesta que el miedo. Gracias, y gracias otra vez a mi amigo Alejandro por su generosidad. Gracias, Fernando. Bueno, pues ahí lo tienen, una presentación de las nefastas consecuencias de la guerra, qué dice la evidencia y cómo la evidencia se está utilizando tanto en el Poder Judicial como en un caso en concreto, el caso de Grace. Tenemos alrededor de 10 minutos, entonces podemos abrir a una ronda de preguntas y respuestas, si hay alguna. Si no, podemos hacer, a ver si. Bueno, primeramente... Nada más si se puede presentar, por favor.
Bueno, yo vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajo en tema ya hace mucho tiempo y bueno, quisiera seguir sentado. Sí. Quisiera primero pues agradecer el esfuerzo que hace papá de Grace por abrir este debate que lamentablemente tiene que ser abierto por una situación tan difícil como el caso de Grace. Por otro lado, también quisiera plantear que mucho de lo que ustedes han pues, ya expresado acá en relación al paradigma productivo, pues desde luego que sí es algo que tenemos que estar trabajando día a día, porque el papel de las instituciones criminalizantes y patologizantes es un trabajo que nos gana, ¿no? Por supuesto, por toda la infraestructura, por toda la parafernalia que tienen detrás, y digamos que el trabajo que estamos haciendo algunos por esta discusión pues se vuelve muy pequeña en relación a los grandes aportes que tienen las instituciones, ¿no? Escuchaba a la licenciada y desde luego hay otros espacios como el CIDE, por ejemplo, en la investigación que realizó con respecto a la criminalización, que esa criminalización nunca es de jure, es de facto totalmente, ¿no? Y generalmente esta controversia un tanto cuanto esquizofrénica en relación a la Ley General de Salud y la permisividad a los 5 gramos, pero que al comprarlo lo hace un delincuente de facto, precisamente porque no existe un mercado de abastecimiento a lo que aparentemente ellos llaman legal, ¿no? A mí me parece que el esfuerzo es interesante, pero habría que hacer precisiones muy claras en relación a que yo escuchaba al licenciado Velazarán en la radio el domingo, el sábado en la tarde, en la mañana, que hay que plantear adecuadamente el hecho de que no estamos hablando de marihuana exactamente, no estamos hablando de un cannabinoide que no tiene que ver con la marihuana. O sea, de repente la gente piensa que la niña va a fumar marihuana o que habría que ser muy preciso en este aspecto en cuanto a cuáles son esas propiedades que se están utilizando y que, vamos, las iniciativas desde los años 20, ¿no? Con los procesos que realizaron Diego Rivera, Hitler tenía todo un control sobre la producción de cáñamo para sus uniformes. Digo, sabemos claramente la utilización del cáñamo desde hace muchísimos años, pero desde luego el protestantismo norteamericano, el protestantismo inglés, pues abre mayores puertas a una discusión que acá, sin duda alguna, es una discusión moral, una discusión atravesada por una serie de estigmatizaciones. Derrida dice que el concepto de droga ni siquiera existe, lo que existe en la droga es una consigna que alberga todo el mal y que desde luego eso tiene que ver con algunos aspectos que a nosotros nos ha atravesado en esta discusión, ¿no? La criminalización de los chicos es clara, ¿no? La violación de sus derechos humanos, como dice Mular, es castigar si llegan a ser, o sea, los detienen para evitar que hagan algo, ¿no? O sea, castigan el acto preoperatorio, ¿no? No necesariamente lo que se supone que han hecho. Y me parece que todos esos elementos están evidenciados en muchos trabajos. A mí me parece que la iniciativa que desde luego abre Grace es muy importante, pero creo que el debate tendría que estar también frente a autoridades como el caso de lo que está sucediendo con el doctor Mondragón en sus declaraciones tan desafortunadas de no querer un país marihuanero en este lugar, o lo que está, o la necesidad de la evidencia no científica que plantea Carmen Fernández. Me parece que aquí habría que hacer caso un poco más allá de lo que estamos planteando y llegar a la sensibilidad de estas personas que bajo una necedad, que no existe otra palabra, quieren establecer un control sobre las instituciones y desde luego establecer un punto de vista que es absolutamente violatorio al derecho de consumo, ¿no? Muchas gracias. Terminaría yo con una frase nada más. Me parece que lo que plantea además Sabater es clarísimo. En lugar de discursos pedagógicos hipócritas, tendrían que enseñarnos a vivir con nuestra libertad, ¿no? Eso creo que sería mucho más rentable que estas propuestas pedagógicas hipócritas de prohibir. No se podría prohibir la noche para evitar la delincuencia, no se podría prohibir. Pues muchas gracias, es justamente el esfuerzo que hace el estudio. Yo los invitaría, está en el boletín que les hicieron, que circularon en un momento, pero también en las publicaciones, la página web donde se puede leer el texto completo. Son 2 textos, como adelantó el doctor Dan Werb: el estado de la evidencia, uso del cannabis y regulación, y usando la evidencia para hablar de cannabis. Ambas publicaciones en español y de descarga gratuita, por supuesto. Si no hay ninguna otra pregunta, les pasé el micrófono al senador Encinas para hacer un comentario de cierre. Sí, 3 conclusiones muy puntuales. La primera, tenemos que darle visibilidad a este debate y dar un debate sin tabúes, sin estigmas, de cara a la sociedad, para que
con una sociedad informada podamos generar un movimiento que propicie una reorientación en el manejo de la política de drogas. Por eso, este estudio que nos presenta hoy el doctor Daniel Werb lo vamos a difundir a través de las redes sociales y otros medios de manera muy intensa para poder dar evidencia científica de los beneficios que tienen muchas de estas drogas con fines médicos. En segundo lugar, respecto a lo planteado por la maestra Luisa Conesa Labastida, pues por supuesto no solamente nuestra solidaridad con la revista Cáñamo o con Tito del grupo Molotov, sino también nuestra mayor condena y una denuncia enérgica a cualquier intento de censura a la revista o a cualquier persona por expresar libremente sus ideas o por difundir información en torno a los distintos usos de las drogas. Si entramos en el ámbito de la censura, pues van a tener que censurar prácticamente toda la programación televisiva y todas las películas que se ven en este país, desde las series de televisión del Señor de los Cielos, La Reina del Sur, Pablo Escobar y todas aquellas que prácticamente hacen una apología del delito, no del consumo de la droga, hasta las películas de Woody Allen y prácticamente todas las producidas por Hollywood, donde se consume durante las películas todo tipo de droga. Y por supuesto no es la vía de la censura y mayores prohibiciones lo que va a resolver ese problema que de facto se está colocando como parte ya de la cultura de distintas sociedades. Y efectivamente este es un problema político, porque tiene que ver con los asuntos también de la seguridad interior y la seguridad nacional. Es un problema económico, donde se entrecruzan también intereses de la industria farmacéutica, de la industria textil, de otras industrias. Es un problema de carácter social, en donde se tiene que atender la demanda de la sociedad para que ésta pueda ejercer con toda libertad su derecho a decidir sobre su forma de vida, su cuerpo, sus hábitos y sus costumbres que no tiene que regular el Estado, el ejercicio pleno de la libertad de decidir si uno consume alcohol, si consume tabaco, si consume cafeína, si consume mezcalina o si consume cannabis, que es una decisión que le corresponde a cada quien. Pero es también un tema de carácter humano. Y en el caso específico de esta problemática que enfrenta la niña Graciela Elizalde, la familia que encabeza Raúl Elizalde, pues no solamente todo nuestro apoyo para hacer las gestiones jurídicas, la vía jurisdiccional puede ayudar a abrir modificaciones en el ámbito legislativo y a cobrar conciencia. Ya ha habido éxitos en este tema en otros países, el caso de la niña Sofía en Brasil, donde también hay una política prohibicionista y la Sofía pues sufre el mismo tipo de enfermedad y fue una odisea jurídica el haber logrado la autorización para importar esta medicina cannabinoide. Es un aceite que se conoce como el CBD. Les recomiendo esa película que hace el relato de la familia, se llama la película Ilegal porque la niña es ilegal en el momento en que está consumiendo un medicamento para beneficiar su propia salud, y donde la reducción de 400 convulsiones al día se redujo por lo menos en un 90%. Es un asunto de humanidad, es así, de sentido común, donde no debería de haber prohibición alguna a la importación de un medicamento registrado, acreditado ante las distintas dependencias de salud de otros países, al igual que se importan otros medicamentos que no se producen en el país. Y nuestra solidaridad vamos a apoyar en todo este litigio jurídico, por supuesto desde el Senado de la República, para que Grace, para que Graciela a la brevedad posible tenga acceso a este medicamento. ¿Sí? ¿Sí?
De hecho, esa es la idea de mi visita aquí, ¿no? Es para que se unan todos los partidos políticos sin importar colores ni camisas, porque este es un caso de humanidad, este es un caso, es una cuestión médica, ¿no? Yo creo que debemos dejar al lado todos esas estigmas y todo eso de ver la planta como algo malo y ver que dentro de las propiedades de esta planta hay muchas sustancias que pueden ayudar a personas, ¿no? Hay que quitar ese estigma, ¿no? de verlo como malo y pues el Poder Legislativo es el encargado de esto, ¿no? Ellos, en sus manos está el reformar las leyes y esperemos que así sea, ¿no? Creo que van a hacer muy buena labor y creo que se van a unir todos los grupos parlamentarios para esto, ¿no? Pues agradecemos a todas y todos su presencia, a quienes nos hicieron el favor de compartir sus conocimientos y esta publicación, al papá de Grace, y esperemos que este tema se oxigene, se ventile con buenos resultados en el Senado de la República. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, déjame.